Reformar para vender es una buena idea en el caso desde que estés enfocándolo desde un punto de vista de un comprador o compradora en el que existen principalmente tres tipos de pisos a reformar para entrar a vivir y reformado, y todos se pueden vender, pero como propietario es importante que tengas en cuenta algunas diferencias entre ellos antes de poner el tuyo en el mercado. Porque conocer estas diferencias te ayudará a conseguir mejores resultados, encontrar comprador en menos tiempo y con bastante seguridad obtener un mejor precio. En este video artículo vamos a ver por qué algunos compradores no quieren visitar viviendas a reformar, qué tipo de cliente estás atrayendo y qué puedes hacer para darle la vuelta a la situación. Y sobre todo responderemos a la pregunta del millón: ¿vale la pena reformar para vender? Además, al final te hablaré de algo que puede que no conozcas y que está ayudando a miles de propietarios en todo el mundo a lograr mejores resultados con la venta de su casa. Pero eso será al final. Ahora empezamos por el principio. Diferencias entre una vivienda a reformar para entrar a vivir o reformada. Parecen obvias, ¿no?, las diferencias, y probablemente lo sean. No obstante, en nuestra agencia, que es Asociación Inmobiliaria, vemos a menudo como propietarios de nuestra zona no tienen en cuenta estas diferencias a la hora de promocionar tu vivienda. Esto se traduce, en la mayoría de los casos, en ventas que duran meses, que apenas reciben visitas y con ofertas muy por debajo del precio inicial. El problema es que las diferencias de las que te hablo no son solo estéticas. Por ejemplo, al vender una vivienda a reformar olvidamos que no se va a poder entrar a vivir de forma inmediata. Solo por eso decenas de potenciales compradores ni siquiera se plantean visitarla, porque cuando pagan y quieren la llave y quieren poder entrar a vivir. Sobre todo particulares que necesitan entrar a vivir con cierta urgencia. Y por otro lado, atraeremos a pequeños y medianos inversores que no tienen prisa por entrar y además buscan un precio más competitivo. En cambio, si un piso o una casa está para entrar a vivir, es mucho más interesante para compradores particulares, porque podrán comprar, entrar a vivir y adecuarse una vez instalados, y porque si entra un inversor para comprar para alquilar, pagará un precio justo, mucho más que es la vivienda esa a reformar. Si tu idea es llegar, soltar las maletas e instalarte de forma permanente, el tener una vivienda que esté para entrar a vivir es la opción perfecta. El potencial comprador está dispuesto a pagar un poco más, sí, siempre que la reforma sea de calidad y se adecue a las necesidades y gustos. Una vivienda reformada es por lo general la opción más buscada por personas que quieren vivir en una finca con personalidad, pero sin hacer obras. Y lógicamente, siempre donde no haya obra nueva y tengan que comprar una vivienda en un edificio de segunda mano. Para entrar a vivir es la opción preferida por particulares, porque existe un mercado de particulares interesados en casas y pisos a reformar. Pero la dificultad con la venta de ese tipo de viviendas es que no se suele tener en cuenta el comprador y se promocionan de la misma manera o incluso peor que cualquier otra propiedad. ¿No crees que debería ser al contrario? Te voy a explicar a qué me refiero. Como vimos en el punto anterior, al propietario de una vivienda a reformar le interesa atraer a compradores particulares, que son los que están dispuestos a pagar un mejor precio. Pero para lograrlo, confiar en el que venga una persona suele ser una mala estrategia, porque el que venga ya lo hará, normalmente no lo va a hacer. Y cuando un particular visita un piso o una casa antes de decidirse, necesita imaginarse viviendo allí, pasando una tarde de domingo en el salón viendo la tele, leyendo en el dormitorio, cocinando para sus invitados. Pero si el espacio está en mal estado, requiere grandes reformas o simplemente no se ha actualizado en años, y primero le costará mucho imaginarse en esas situaciones cotidianas que convierten un inmueble en un potencial hogar, y segundo, su mente estará más ocupada calculando el precio de las futuras obras, posibilidades y de distribución y un largo etcétera, que decidiendo si le gusta o no, pues en conclusión, si encuentra otra opción parecida en mejor estado, aunque sea más cara, probablemente se decante por ella para ahorrar tiempo y problemas. En una vivienda reformada pasa totalmente distinto. Aunque suelen llamar mucho la atención de potenciales compradores, no siempre es fácil encontrar la horma del zapato. Imagina que visitas un piso reformado a estrenar, pero el diseño de la cocina no encaja para nada con tu estilo. ¿Qué harías? ¿Empezar unas obras? Probablemente lo dejarías estar y te irías a otra vivienda. En cambio, una vivienda que está para entrar a vivir suele tener un precio más ajustado y es lógico tener en cuenta un pequeño presupuesto para ponerla a punto. Y la gran ventaja es que mientras llevamos a cabo esa puesta a punto podremos vivir en ella, no hay que esperar. ¿Qué puedes hacer entonces? Aquí llegan los tips y consejos. En primer lugar, es importante que seamos capaces de ser objetivos y clasificar nuestra propiedad en alguna de las tres categorías que hemos visto anteriormente: a reformar, para entrar a vivir o reformada.
Consejos para vivir, para vender una vivienda a reformar. Una de las mejores inversiones de tiempo y dinero a la hora de poner a la venta una propiedad que no cumpla unos mínimos de habitabilidad es limpiarla a fondo. Y con limpieza no me refiero solo a barrer y fregar, sino limpiar ventanas, suelos, cocina, baño, para que aunque no esté en buen estado, como mínimo no den miedo. En segundo lugar, eliminar todo lo prescindible, muebles antiguos, recuerdos, fotografías personales, cámaras terapéuticas, sofás desgastados, todo aquello que no querrías guardar en tu casa, tampoco lo dejes en la que quieres vender. Último consejo, pinta. La pintura es la inversión más económica, ya que lo puedes hacer tú mismo. A ser posible, pinta todo del mismo color y utiliza tonos claros que den sensación de amplitud y luminosidad. ¿Es lo ideal? La respuesta es que depende. Por ejemplo, si no tienes prisa y dispones de presupuesto, podrías plantearte una reforma. En la mayoría de los casos, la inversión se recupera con creces y se reduce mucho el tiempo de la venta. Eso sí, hay que hacerlo bien. Tips para vender una vivienda para entrar a vivir que necesita algunas reformas. La principal diferencia entre este tipo de viviendas y las anteriores es que en las viviendas para entrar a vivir que necesitan algunas reformas, el comprador puede ver mejor las posibilidades y le resulta más fácil proyectarse. Tú, como propietario, tienes la posibilidad de ponérselo fácil, consiguiendo que se decida por tu casa y no por la de tu vecino. Puedes empezar siguiendo los mismos pasos que vimos en el apartado de limpieza a fondo, quitar todo lo prescindible y pintar, y solo haciendo eso tu piso ya transmitirá otras sensaciones. Por cierto, podemos hacer muchas más cosas, como por ejemplo reparar todo aquello que esté en mal estado. Me refiero a zócalos con arañazos, desconchones en las paredes, puertas que no cierran bien, o algo tan sencillo como arreglar una bombilla fundida. Lo llamamos preparar la vivienda. Y la alternativa se llama home staging. Quizá ya lo sabías o puede que no, pero por si acaso déjame decirte que todo lo que te he hablado hasta ahora lo podríamos resumir en una técnica utilizada llamada home staging. El home staging es una técnica de marketing inmobiliario que consiste en preparar una vivienda para que atraiga el mayor número posible de potenciales compradores al mismo tiempo que consiga aumentar su valor, reducir considerablemente los tiempos de venta y reduce las negociaciones a la baja. Y puedes encontrar profesionales que se dedican exclusivamente al home staging, que se encargan de la gestión de la venta, o puedes contratar una inmobiliaria que haga esta gestión. En Estados Unidos se utiliza desde los años 70 y en muchos países de Europa no se pone un piso a la venta sin un home staging previo. Si tienes una vivienda a reformar y empiezas a enseñarla sin prepararla mínimamente, te arriesgas a tener que bajar mucho el precio para venderla. Y una propiedad lista para entrar a vivir con una buena preparación destacará mucho más que las demás y seguro que atrae a más compradores que estarán más dispuestos a pagar lo que pides. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos a la hora de vender viviendas de nuestros clientes. En asociacioninmobiliaria.com podrás aprender cómo realizar unas mejoras a tu vivienda rápidamente y reformar para vender sí vale la pena siempre y cuando tengas un presupuesto y sepas el margen de ganancia que tendrás cuando hagas la reforma. Ahora que has aprendido las diferencias entre una vivienda a reformar para entrar a vivir o reformada claramente, espero haberte ayudado y hasta el próximo vídeo.